Bien, buenos días para todos. Dios les bendiga. Contento de ver esta gran convocatoria, este número de personas que se ha dado cita aquí en este lugar para, para recibir de Dios, para refrigerarse en esa bendita esperanza que tenemos todos los adventistas del séptimo día, e imagino también para comprender mejor el tiempo en el que vivimos y cuál es la forma en cual debemos actuar en este tiempo. Bueno, muy motivado también al escuchar a los jóvenes, al ver un poco lo que los jóvenes aquí están haciendo. Viene algo a mi mente. Los últimos dos eventos a los que he tenido la oportunidad de venir. En el penúltimo, conocí a un muchacho de nombre José Daniel, parte del cuerpo de estudiantes de aquí de la Fundación Jardín. Y bueno, él estaba tomando decisiones. Decidió finalmente ir a la institución allá en el Quindío y allá hizo su especialidad como instructor bíblico. Ya está por cumplir un año como misionero en Amazonas. ¿Y no dicen amén? Amén. Porque Amazonas es difícil, es muy difícil. Y cuando yo pensé en un misionero para el Amazonas, yo sabía, tiene que ser un soldado bravo. Bueno, porque en esos campos es que hay soldados para diferentes terrenos. Y ese es uno de fuerza especial. Y ese muchacho salió de aquí. Y qué gran bendición. Tiene un año allá en ese campo, donde también hay mucho calor, donde cada vez que he estado yo he terminado con escabiosis. Imagínense. Y yo voy por periodos. Él vive allá. Donde los zancudos, los zancudos también se merecen el respeto, pero los de allá son de otro nivel. ¿Ok? Esos están en otra esfera. ¿Ok? Donde para bañarnos en el río hay que poner malla, porque hay peces que les gusta que no les cae mal la carne humana. Y también hay rayas. Entonces, por seguridad hay que tirar malla y que en temporada de sequía, donde el río Amazonas o Loreto Yacu disminuye su caudal, toca caminar más y toca hacer múltiples esfuerzos para poder tener el líquido vital, porque aunque hay mucha agua, hay poca agua potable. Y qué gran bendición ha sido José Daniel para nosotros, para la obra de Dios en ese campo. Ya está por terminar su ciclo allá en la Amazonía, regresa al Quindío para hacer otra especialización ahora en salud. Y doy muchas gracias a Dios por él. Cuando llegó habíamos tenido una experiencia difícil con el misionero que había estado, con uno de los misioneros que había estado antes. José Daniel está ya en este momento con un misionero peruano. Pero antes de él había estado otro misionero. Y dentro de las últimas visitas que hicimos, una de las comunidades indígenas donde tenemos nuestro punto de influencia y de impacto, Nuevo Paraíso, uno de los líderes de la comunidad, de la Curaca, gobierno de ellos, dijo que ellos estuvieron a punto de cerrarnos, o sea, de no aceptar más la obra que nosotros nos proponíamos hacer, a pesar de los impactos médicos y las brigadas que se hacían y todo lo demás. Y nos dijo, pues bueno, lamentablemente por la influencia del misionero, uno de los misioneros que había estado antes, dijo, pero gracias a ese muchacho, y nos señaló a José Daniel, gracias a ese muchacho estamos determinados a que esta obra pueda seguir. Y nos dijo qué ejemplo de fidelidad. Nosotros sabemos dónde encontrarlo en diferentes horas, trabajando, predicando o bajo ese árbol leyendo la Biblia y orando a Dios. Ha sido una gran bendición. Le agradezco mucho a Dios por él.
Queridos hermanos, este es un sábado muy especial y no lo es solamente porque estamos aquí. Es porque mientras estamos aquí, diferentes cosas están pasando. Pero vamos a lo que nos concierne entonces a continuación. Esa breve introducción nos permite analizar un poco el tiempo en el que nosotros vivimos. Y sin duda nos invita a despertar, porque hay cosas para hacer. Ayer analizamos algunas de ellas. Hoy me voy a enfocar en algo particular. No voy a decir para complementar, porque creo que fue muy completo lo que Dani nos presentó, pero sí para reforzar un mensaje. Y para ello lo voy a hacer con otra parábola. Pensarán, el hermano Carlos vino esta vez muy parabólico, ¿cierto? Les explico, es que en realidad creo que no hay palabras más hermosas que las de Jesús. Y este año en particular, a partir de una declaración que leí de Ellen White, le dice que el libro Palabras de Vida del Gran Maestro provocó en sus días un gran despertar, un gran impacto espiritual en el colegio en Avondale. Me motivó a hacer un estudio más detallado de cada una de las parábolas de Jesús y me sentí motivado a compartir esta nueva parábola, pero con ustedes. Para ello vamos a Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Ya verán cómo se relaciona esto. Mateo 13, 47 al 50 nos dice la palabra de Dios. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez las llena, las sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola fue presentada por Jesús en el monte de la ladera, en la ladera del lago Genesaret. Y mientras Jesús contaba esa parábola, ahí, delante de él, la gente que lo escuchaba y Jesús, habían hombres que se encontraban en el lago Genesaret pescando, algo que típicamente hacía Jesús. Siempre asociaba su enseñanza a las cosas que la gente veía, a las cosas que la gente conocía, a las cosas que estaban vinculadas a las personas. Una de las lecciones más valiosas que he aprendido en cuanto a la oratoria ha sido precisamente esa, la aprendí de Jesús. Y otra la aprendí por contraposición, en uno de los eventos que estuve aquí hace años atrás, hace algún tiempo atrás. Recuerdo a uno de los oradores utilizar como ejemplo la nieve. La nieve. Un ejemplo muy objetivo, muy gráfico. Pero yo recuerdo ver la cara de la mayoría de los que estaban en ese entonces presentes. Y estaban un poco como desubicados, porque aunque aquí está cerca el Cucuy, bueno, relativamente cerca, la mayoría de los que están aquí y en este tipo de climas, creo que lo que menos se puede entender es la nieve, ¿cierto que sí? Pero Jesús siempre era muy oportuno en cuanto a lo que ilustraba y elegía en el marco en el que se encontraba. Viniendo aquí, vi bastantes peces, porque por aquí también se dedican a la pesca, no solamente en los ríos, sino también al cultivo. Y creo que podemos entender bien lo que Jesús aquí se proponía enseñar. Él compara el reino de los cielos con una red que es echada al mar y que recoge toda clase de peces. En una ocasión me encontraba en el Golfo de Urabá. Estábamos en trabajo misionero allá en el Golfo de Urabá, en Acandí. Eso es Chocó, pero se llega por Antioquia. Así que estando en Acandí, Capurganá, predicando en esa zona, estaba haciendo un trabajo misionero social también, porque ese es el punto donde llegan la gente que se juega la vida intentando llegarle al sueño americano, yéndose por el tapón del Darién, por la selva del Darién. Así que yo me hacía en el último punto donde ellos tenían contacto con la civilización, con la gente.
Y pues ahí orábamos por ellos, les cantábamos, les entregábamos literatura. En fin, yo era consciente que ahí me estaban escuchando y estaba viendo a personas que no iban a salir del otro lado vivo. Así que nos hacíamos en ese punto. Y mientras evangelizábamos en esa zona, recuerdo un hermano de los hermanos de iglesia en Acandí, que era pescador. Y yo soy andino. Y no estoy familiarizado con el tema del mar y la pesca, pero quería entender elementos en torno a la pesca. Así que le dije al hermano, yo tengo un sueño, algo que quiero hacer. Yo quiero pescar, ¿usted me lleva? Y él me mira y me dice, hermano, pero si a mí me ha dado hasta pena hablar de los peces porque usted enseña la Reforma Pro Salud. Y yo le digo, sí, hermano, pues no es para comérmelo, es que yo quiero esa experiencia, yo quiero estar boga mar adentro, eso me encanta, ¿ok? Y ver cómo tiran la malla, qué es lo que pasa, cómo lo hacen. Y su hermano, está bien, me dijo, claro que sí. Lo espero a la 1 de la mañana en tal parte. Yo ya le había dicho que le iba a acompañar, pero yo no sabía que era a la 1 de la mañana. Me dice, lo espero a la 1 de la mañana en tal parte. Bueno, allá fuimos. Y comenzamos en el trabajo básico, rudimentario de ese primer tiempo. Entramos adentro a las 2 de la mañana, otros entraron un poco antes. Y ahí íbamos en el mar. Recuerdo la experiencia, tirar la malla, cuando se sacaba, lo que se sacaba. El hermano me fue contando sus experiencias. Si hay personas que tienen cuentos en esta vida, son los pescadores. Y me contó cuando una raya lo alcanzó a dar en una pierna y lo hirió y todo lo que le terminó provocando y demás. Y pues él muy sabiamente se guardó esas historias para cuando ya estábamos mar adentro. Y allá estábamos sacando la malla, la red, con todos los peces. Y esa experiencia me ayudó a entender un poquito mejor lo que Jesús aquí está planteando, está diciendo. Particularmente el punto donde soltábamos la red con lo que había captado dentro del bote y comenzábamos a clasificar. Yo lo hacía con un sentido muy, diríamos, particular porque yo sé que él depende de eso económicamente, pero hay cosas que no tenían comercio y que para mí era importante devolverlas lo más rápido posible al mar para que no se murieran. Entre estas cosas, porque en esa zona justamente y para ese tiempo se rompían los huevitos de la tortuga canal, la tortuga gigante, la tortuga más grande del mundo, y ella pues no estaba dentro de lo que él quería pescar, pero muchas veces algunos pequeños ejemplares quedaban ahí atrapados. Así que uno clasificaba. Yo no sé mucho de peces, pero gracias a él pude aprender. Mira, hermano, esto es lo que dice en Levíticos 11, que es escama. Mira, ahí está. Este es inmundo, se ve en Levíticos 11, pero déjenmelo ahí porque ese también lo veo. Bueno. Y así fui aprendiendo en lo que este hermano enseñaba. Entendamos un poquito más. Jesús en cada parábola toma diferentes símbolos, elementos, que pasan a ser símbolos de algo vinculado al reino de los cielos. Aquí habla de una red que es echada al mar y recoge toda clase de peces. Así pasa. No tenemos ningún mecanismo a través del cual podamos decir, esta solo va a sacar tilapia roja. No. Esta solo va a sacar carpas. No. Tira la red. Y la red, lo que agarre, eso sacamos. ¿Me hago entender? Ahí no hay forma de clasificar. Y con la red es una medida noble. Hay cosas peores que hace el hombre hoy, hablando de la destrucción que hace el hombre. Dinamitan los coralios en el fondo del mar. O lanzan una red metálica profunda desde el fondo, donde literalmente hacen un barrido. Y destruyen ecosistemas formados en cientos de años en una hora. Esos somos los seres humanos, desgraciadamente. ¿Qué representa eso primero que está ahí? ¿Qué representa esa red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces? Veamos. La inspiración nos va a dar. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18 nos dice allá. Andando junto al mar de Galilea,
vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. A partir de ese incidente, Jesús aplica lo mismo que él luego utilizaría en una parábola. La red representa la predicación del Evangelio y los peces representan a los hombres. Bíblicamente, los peces entonces representan hombres y la red, la predicación del Evangelio. Ellen White complementa esto al decirnos lo siguiente: Palabras de Vida, de Gran Maestro, página 95. El echar la red es la predicación del Evangelio. Esto reúne en la iglesia tanto a buenos como a malos. Cuando se complete la misión del Evangelio, el juicio realizará la obra de separación. La profeta entonces confirma que efectivamente la predicación del Evangelio es la red que se tira al agua. ¿Con qué objetivo? Pescar gente. Bien, ahora, como buenos adventistas sabemos, pero hay que confirmarlo, ¿qué representa el mar? ¿Qué representa el agua? Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 nos dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, la red es la predicación del Evangelio. El mar es la muchedumbre, los pueblos, las naciones. ¿Y los peces? El hombre, las personas. Excelente. ¿Entendidos hasta aquí? Bien, está muy fácil, está muy sencillo. Pero a la luz de eso que estamos viendo, hay múltiples lecciones. Una de ellas, por ejemplo, es: nosotros hemos sido llamados a trabajar todas las aguas. A trabajar todas las aguas. En palabras inspiradas: echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas, que cuando fuere tiempo lo recogerás. Aquí cambia el elemento, porque lo mismo que representa la red, la predicación del Evangelio, lo representa el pan, el Evangelio, Jesús. ¿Me hago entender? Cuán importante, hermanos, es que nosotros tengamos esto presente. En complemento lo dicho el día de ayer, nuestro trabajo es trabajar en todas las aguas. ¿Por qué? Porque usted no sabe dónde se encuentran esos que al final serán aprobados como justos. Nosotros que solemos juzgar muy mal y solemos clasificar por nacionalidad, por apellido, por región, por profesión, por cuánto tiene y cuánto no, intentamos hacer un trabajo que no es nuestro. Nuestro trabajo es echar el pan sobre las aguas, echar la red, valernos de los mecanismos que el cielo nos ha dado para que la red sea echada en el agua. Algo muy particular: solo por un milagro se pesca durante el día. Yo le dije al hermano cuando me dijo a la 1 de la mañana, le dije: hermano, ¿y no tiene un horario diurno? Me dijo: no, hermano, porque usted no es Jesús. ¿Me entendieron por qué, no? Solamente Jesús puede decirles a ellos en una mañana: vaya, vamos adentro y echen la red, que iban a sacar peces. Entonces, como yo no era Jesús, ¿cómo íbamos a ir de día? Me dice: vamos de noche, porque se pesca de noche. Qué interesante, porque a nosotros no tenemos opción. El mundo no está de día, está de noche. Está de noche. Y no verá el día sino hasta cuando la estrella de la mañana vuelva en gloria y majestad. Este es tiempo de tirar la red. Sin duda es tiempo de tirar la red. Y el esfuerzo de todos debería estar enfocado en eso. Y los medios que tenemos, los talentos, los dones, la influencia, lo que tengamos debe estar canalizado en esa función. Hace 3 años, cuando no había nacido aún
la obra en la Amazonía, recuerdo haber visto un dato que decía: Colombia es el único país de todos los países que tienen Amazonía en Sudamérica, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil. Colombia es el único que no tiene presencia en comunidad indígena alguna en Amazonas. ¿Cómo es posible? Leí el dato, interesante. Luego fui a otros datos en torno a diferentes comunidades indígenas, y otras que resaltaban era: Colombia no tenía ninguna iglesia oficialmente establecida adventista del séptimo día en comunidad indígena como tal, comunidad indígena. Porque Amazonas, Leticia tiene una comunidad indígena, tiene una iglesia, pero Leticia no es considerada comunidad indígena. Porque las comunidades indígenas están río adentro, río arriba, río abajo. Ahí me encontré con un problema, ¿saben? Me di cuenta, el evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo para que venga Jesús. ¿Y yo qué hago pensando en la Betania 1040? ¿Qué hago pensando en esos países por allá cuando el trabajo aquí no ha sido hecho? Y fue entonces donde nació la visión, el sueño de comenzar a conquistar comunidades indígenas. Pero antes de pensar en Amazonas, recordé que hermanos del Cauca habían trabajado por años una comunidad. Y dije: seamos buenos mayordomos con lo que Dios ha dado. Retomemos lo que alguna vez fue empezado y no se concluyó. Y avanzamos con la obra. Y luego el Señor bendijo las cosas, y como no teníamos recursos, dijimos: hagamos un cultivo de fresas y un cultivo de moras. Y con ese cultivo de fresas y con ese cultivo de moras, y una ofrenda significativa que me llegó de mis hermanos de aquí de Arauca, de Saravena, y gracias, hermanos, por eso, porque llegó de la Fundación El Jardín. Y gracias a esa ofrenda y a eso que estaba produciéndose con las fresas y de las moras, entonces arrancamos el trabajo en el Amazonas. Y hermanos, hoy puedo decirles: Colombia ya no es un país que no tenga iglesia adventista en comunidades indígenas. La primera ya se estableció como iglesia. Se han bautizado 29 personas en Guambilla, Cauca. Y en la otra, aún no somos iglesia, pero ya podemos decir, con la luz de los bautizados, los hermanos que tenemos allí trabajando, ya tenemos presencia en las tribus amazónicas de la selva colombiana. Cualquiera que tenga un sentir por la obra de Dios y un deseo real de que esto se acabe, va a contribuir con lo que está a su alcance para que la red sea echada en el mar. Y donde quiera que estemos, en el círculo en que nos encontremos, estaremos pensando en cómo puedo trabajar, obrar para que esa red siga sacudiendo las aguas, siga sacudiendo los mares. Y usted no se ha de preocupar por lo que ahí se pesca. Ese no es asunto suyo. Usted eche la red. Porque al final, el que sabe cómo clasificarlos es el cielo, y lo ha de hacer. Cuando uno saca algo del agua, hermanos, les voy a explicar. Uno saca diferentes tipos de especies. A la luz de Levíticos 11, limpias e inmundas. Vean cómo explica esto Levíticos 11, versículos 9 al 12. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en los ríos esto comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Os serán pues abominación. De su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. En una imagen básica sería algo como así. Esta especie que vemos aquí, ¿ok?, tiene aleta,
¿verdad? Ahí está señalada, por ejemplo, su aleta dorsal, su aleta caudal, su aleta anal, en fin, su aleta ventral, y también tiene sus escamas. Creo que la imagen por el día no las deja ver con claridad, pero ahí se encuentran, se dejan ver sus escamas. A la luz de Levíticos 11, esto es un animal limpio, sacado de las aguas, sacado de los ríos. Estos, por ejemplo, no. Es muy curioso con algunos que son, a ver, ¿cuántos aquí se animarían a comer cucaracha? Creo que ninguno, ¿cierto? Bueno, mucha gente se come la familia de las cucarachas en el mar. Ahora bien, por ejemplo, hay muchos otros, como las tortugas, como los pulpos, que también hacen parte de la dieta de muchas personas, que básicamente se mueven bajo la ley, todo lo que se mueva será para comer, pero que son inmundos, llamados así por la Biblia, porque no tienen las características dadas por el cielo. Según la parábola de Jesús, la red se echaba en el mar, se sacaba y se llevaba a toda orilla de mar. Así también lo hacía el hermano. Solo que yo comenzaba a ver lo que había dentro para intentar devolver lo que pudiera devolver al mar. De lo que sabía no contribuía a su economía. Pero normalmente se saca a orilla de mar, y en la orilla del mar, entonces, por lo general las mujeres o personas entrenadas y calificadas para eso, ¿qué hacían? Comenzaban a clasificar. Este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Este tampoco. ¿Con qué se guiaban? Las características: aleta y escama. Aleta y escama. Esa misma obra la harán personas entrenadas, seres, voy a corregir, entrenados para eso. Y también se guiarán por las características. ¿Saben cuáles son? Palabras de vida del Gran Maestro, página 95 y 96. Cristo vio cómo la existencia de los falsos hermanos en la iglesia haría que se hablase mal del camino de la verdad. El mundo injuriaría el evangelio a causa de las vidas inconsecuentes de los falsos cristianos. Esto haría que hasta los mismos creyentes tropezaran al ver que muchos que llevaban el nombre de Cristo no eran dirigidos por su espíritu. A causa de que estos pecadores habían de estar en la iglesia, los hombres estarían en peligro de pensar que Dios disculpaba sus pecados. Por lo tanto, Cristo levanta el velo del futuro y permite que todos contemplen que es el carácter y no la posición lo que decide el destino del hombre. ¿Qué hacía de un pez limpio o inmundo? Sus características. ¿Qué hace del hombre idóneo para ser clasificado a la derecha o ser clasificado a la izquierda? Su carácter. Y mis queridos hermanos, la profesión de las personas debería estar en una vida consecuente vinculada a su carácter. Y con esto hago también una importante mención. No es nuestro trabajo juzgar a nadie. Todos somos seres humanos finitos, trémulos, propensos a errar. Y muchas de las personas que nosotros podemos juzgar y clasificar de una manera errónea, puede que el cielo las esté clasificando de una manera diferente a la nuestra. Por eso yo siempre llamo: sean tardos para juzgar. El juicio no fue entregado a los hombres. Y esperemos, mientras trabajamos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer para que en nosotros se desarrolle la escama, la aleta celestial, lo que nos da la característica que nos permitirá en el juicio, después de ser pesados en balanza, ser contados entre los fieles y justos. Muy pronto, hermanos, esta obra. Nosotros puede ser que hoy estemos trabajando en echar la red. Sí, porque alguna vez la misma red nos capturó a nosotros. Pero solo el tiempo, cuando se haga la obra de selección a orilla de mar, revelará
si siendo nosotros echadores de la red, fuimos dignos de permanecer en la red y en el Evangelio de Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, hay una escena solemne que quiero compartirles a continuación. Ayer hablábamos de pesar en balanza entre lo terrenal y lo celestial. Hoy les hablo, somos pesados en balanza. Una de las visiones más impactantes para mí de Ellen White, y ha tenido muchas y tuvo muchas, se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 25 a la 27. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente forma, atención con esta visión. Vi a un ángel de pie con una balanza en la mano que pesaba los pensamientos y el interés del pueblo de Dios, especialmente el de ¿quiénes? El de los jóvenes. En un platillo estaban los pensamientos e intereses que tendían hacia el cielo. En el otro se hallaban los pensamientos e intereses terrenales. En este platillo se arrojaba toda lectura de cuentos, los pensamientos dedicados a los vestidos, la ostentación, la vanidad y el orgullo. Y esto hace 120 años. Hoy no hablaría de la lectura de cuentos. Hoy los más juiciosos leen. Yo veo un joven leyendo y no sé qué está leyendo. Y puede que esté leyendo algo vano, pero digo, está leyendo novedad. ¿Ok? Por lo menos está leyendo. Hace 120 años, ¿hoy qué diría el ángel? La ostentación, la vanidad y el orgullo. Miren, hace 120 años, pensamientos dedicados a los vestidos. Hoy no es al vestido, sino al desvestido. Es al revés, porque hoy se visten como quien no quiere vestirse. Así que no hay muchos pensamientos en torno al vestido. Ojalá pensaran un poco más en el vestido. Sigue diciendo, oh, cuán solemne momento. Los ángeles de Dios de pie, pesando con balanza los pensamientos de los que profesan ser hijos de Dios, de aquellos que aseveraban haber muerto al mundo y estar vivos para Dios. El platillo lleno de los pensamientos terrenales, la vanidad y el orgullo, bajaba rápidamente. ¿Y ya saben por qué baja rápidamente? Porque es el que más peso tiene. A pesar de que se sacaba pesa tras pesa de la balanza. Por otro lado, el que contenía los pensamientos e intereses referentes al cielo, subía mientras que el otro bajaba. ¡Qué liviano era! Puedo relatar esto como lo vi, pero nunca podré producir la solemne y vívida impresión que se grabó en mi mente al ver el ángel que tenía la balanza donde pesaban los pensamientos e intereses del pueblo de Dios. Dijo el ángel, ¿pueden los tales entrar en el cielo? No, nunca. Diles que la esperanza que ahora poseen es vana, y que a menos que se arrepientan prestamente y obtengan la salvación, perecerán. Vi que muchos se miden entre sí y comparan su vida con la vida de otros. Esto no debe ser. Nadie sino Cristo nos es dado como ejemplo. Él es nuestro verdadero modelo y cada uno debe luchar para distinguirse por su imitación de él. Solemne escena. Los peces siendo pesados. ¿Saben cuál es otro instrumento que tienen algunos pescadores? Por ejemplo, nuestro hermano de Acandí llevaba con él también una pesa de mano, porque si el pez no tenía suficiente peso, para él no era útil. Prefería dejarlo. ¿Me hago entender? Prefería dejarlo. Nosotros, hermanos, estamos siendo pesados en balanza como Belsasar. Pesados en balanza como Belsasar. Se está midiendo si la aleta, si la escama está presente, si el carácter de Cristo se está reflejando en nuestras vidas, si nuestra tendencia es buscar su nombre, buscar su gloria, buscar su revelación, buscar imitarle.
sobre todas las cosas. Esa es una obra en la que los ángeles celestiales están ocupados. ¿Cómo está tu balanza en este momento? ¿Qué es lo que más hay en tu mente? ¿A qué es en lo que más le dedicas tiempo? ¿En qué es lo que más estás pensando? ¿En las cosas perecederas, triviales, terrenales, en los asuntos de este siglo? ¿O en las cosas que atañen a la red, a la pesca y al reino de Cristo que pronto ha de venir? Eso ya dice si tienes la aleta y tienes escama. O si necesitas nacer de nuevo. Y ya no como una tortuga, y ya no como un cangrejo, y ya no como un calamar. No, como un pez limpio, con aleta y escama, que necesita ser atrapado y vivir en la preciosa red del Evangelio de Cristo. Note, tanto en la parábola de la cizaña como la de la red enseñan claramente que no hay un tiempo en el cual todos los malos se volverán a Dios. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Los buenos y los malos peces son llevados juntamente a la orilla para efectuar una separación final. ¿Y por qué resalto esa cita? Siempre que puedo trato de abordar la falsa doctrina. Hay una enseñanza, se le llama técnicamente, clásicamente universalismo. Ahora le quieren cambiar el nombre porque Ellen White así lo llama, universalismo en el conflicto de los siglos, como una gran herramienta de Satanás, y la llaman apostástasis, en la que enseña la salvación de todos. No, aunque en la red caen diferentes tipos de animales, se hace una obra de separación. ¿Y dónde se hace esa obra de separación? En el momento del juicio. Pero noten, además, estas parábolas enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. Una vez concluida la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. Voy a ilustrárselos con este cuadro y espero lo alcancen a ver. Puse fondo negro y letras blancas para que puedan verlo. Atención, mucha atención. Este cuadro sencillo nos ilustra gráficamente algunos momentos proféticos que se encuentran en el porvenir. La ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, y olvidémonos de lo demás, porque la señal está dada y la profecía es clara. Quien dicta la pauta será Estados Unidos de Norteamérica. Y los demás o se alinean o se eliminan. O se alinean o se abren. Pero la profecía es clara. Y puede que hoy digamos, vea, pero eso ya no pinta mucho para acá, para Sudamérica, porque la izquierda está sacando la mano otra vez. Y ya Colombia dejó de ser lo que era antes, que cuando Estados Unidos estornudaba, Colombia le daba gripe. Pero la profecía es clara. Yo prefiero creerle a la palabra profética más segura, que dice, ellos darán la pauta. Ley dominical nacional traerá ley dominical universal. Cito. Con ellos se abre lo que se llama el pequeño tiempo de angustia, donde se hará el fuerte pregón, Apocalipsis 14, 6 al 12, mensaje de los 3 ángeles y el mensaje del 4º ángel, el que alumbra la tierra con la gloria de Dios. Eso será en el pequeño tiempo de angustia. Es en este mismo periodo donde se realiza el juicio de los vivos y por ende también el sello el Dios viviente será colocado sobre aquellos cuyos nombres sean preservados en el libro de la vida del Cordero. A ver, no puede haber juicio de los vivos antes que la ley dominical nacional. ¿Por qué razón? Porque la ley dominical constituye la gran prueba del pueblo de Dios. Entonces estaremos hablando de predestinación y juzgaríamos mal el carácter de Dios
si ya hay gente que estuviera borrada del libro o conservada en el libro antes de que fuera aprobada. La prueba termina de revelar lo que hay ahí. Si hay escama, si hay aleta o si no. Si hay escama y aleta, será dejado en el libro de la vida. Si no hay escama y aleta, es apartado a la izquierda, dijo Jesús. ¿Me hago entender? Bien, quienes sean juzgados y reciban entonces, reciban el Espíritu Santo porque su nombre es dejado en el libro de la vida del Cordero, recibirán el Espíritu Santo y ellos darán el fuerte pregón. Atención, para este periodo es un periodo donde se dará el sellamiento y la lluvia tardía, como dice la Carta 11, 1890, y es un periodo para el cual necesitamos hacer provisión. Y no podemos confundir el pequeño tiempo de angustia con el gran tiempo de angustia. Dice Ellen White que para ese tiempo, página 56 de Primeros Escritos, no se hace ninguna provisión. Para este sí se hace provisión. Por eso veo la necesidad de decirle al pueblo, como el Señor me lo ha mostrado vez tras vez, que se ubiquen en el campo, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy grave. ¿Por qué nos dice eso Ellen White? Para este tiempo necesitamos provisión. Para este tiempo habrán leyes imponentes, pero podremos responder si estamos a la altura de la profecía. Por eso, lo que ayer mencionaba, qué bendecidos somos de haber recibido este mensaje del campo. De hoy poder tener frutales, sembrar variedad de frutales, de tener la semilla, esa semilla que podemos conservar sembrándola periódicamente con buenas técnicas de almacenamiento para poder contrarrestar el ataque final de Satanás, no dejándole a Dios lo que Dios nos ha habilitado para nosotros hacer por nosotros mismos. Una obra importante en la que tenemos que estar haciendo en todas partes donde nos encontremos. Y qué bonito si en ese orden de ideas Darío está en el campo trabajando, preparándose para la crisis con diligencia, pero resulta ser que llega un punto donde queda necesidad por semilla de soya, por semilla de frijol. Pero aquí tiene a Manuel. Y qué bendición que mientras a Manuel puede quedar en esa necesidad, otro hermano también lo puede ayudar, porque aquí estamos los adventistas a la altura del tiempo profético en el que nos encontramos y llenos del Espíritu Santo, siguiendo las pisadas de los ángeles, siendo dirigidos por los ángeles del Señor. Es el tiempo que nos aguarda. Ahí, hermanos, durante ese periodo se va haciendo la obra de juicio. Tiene aleta y escama a la derecha. Tiene uno, no tiene lo otro, a la izquierda. A la derecha, a la izquierda. ¿Se acuerdan? Las ovejas y los cabritos, derecha e izquierda. Muy bien. Mientras el cielo va haciendo esa obra, va habilitando a los ángeles. Y entonces el ángel ya sabe, este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Porque la aleta y la escama ya serán visibles para ellos mediante el sello de Dios en nuestras frentes. Y con eso, fácil para los ángeles. Y vendrán a esta tierra a separar el trigo de la cizaña, a separar lo que es de lo que no es. Y es la obra descrita en Apocalipsis 22:11 y Daniel 12:1. Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, sí, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de su pueblo, y será un gran tiempo de angustia, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, aquellos cuyos nombres se encuentran en el libro de la vida. Jesús se levantará porque será fin de gracia. La obra de la red del Evangelio se habrá cerrado. Ya no hay más nada que hacer. Será una sentencia en el cielo además. Y la sentencia es Apocalipsis 22:11 y 12. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y ahí el pronto es pronto. Porque después de la sentencia, el que es, y el que ya no es, está claro. El que para ella no desarrolló aleta y escama fue porque no le permitió al cielo la obra de nacer de nuevo, porque todos nacemos siendo inmundos. Pero por el nuevo nacimiento, el cielo nos permite desarrollar la aleta y la escama, que es sello de salvación. ¿Están conmigo? Y aquí, hermanos, la suerte está echada. Y vienen los ángeles, pero mientras vienen aquellos que traen la copa de la ira de Dios, también está aquellos que están comprometidos a garantizar nuestro bienestar y nuestra absoluta seguridad. Y aquí, hermanos, seremos despojados de todo, sí. Y ya el campo no será garantía para nosotros, pero los ángeles del Señor, para aquellos que queremos, quienes estemos vivos, aderezarán mesa para nosotros en el desierto. ¿Y saben qué es lo bonito de la clasificación? Que comienza a llegar las plagas y úlcera maligna. A este sí, no, a ese no, tiene escama, nadie lo toca. A ellos sí, no, a ella no. Tiene la escama, el sello de Dios, nadie la toca. Qué belleza, ¿cierto? Y no solamente las úlceras, y aunque las aguas y los ríos se conviertan en sangre, pensar que para ti y para mí hay un oasis garantizado. Que aunque el sol caliente más, porque esto es nada y lo que viene es peor, para ti habrá sombra, para ti habrá viento, para ti habrá frescura, para ti habrá pan, para ti habrán las bendiciones prometidas, para aquellos que hoy experimentan la obra del renacimiento de Cristo en sus vidas. ¿No es solemne eso, hermanos? Amén. ¿No es bendita la esperanza que tenemos aquellos que nos aferramos por la fe a Jesús nuestro Salvador? Y esto en un breve tiempo donde veremos espectáculos maravillosos, el cielo recogerse un sismo como nunca antes en la historia, las tumbas de nuestros amados, de aquellos que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel, romperse, porque ellos se han de levantar también para ver venir a Jesús en gloria y majestad, y tú y yo estando de pie para recibir a Jesús después de la séptima plaga, con la seguridad y la certeza, somos de Él, somos redimidos. Qué bendita esperanza. Mis amados hermanos, perdernos eso por algo de este mundo, no, sería muy mal negocio. Voy concluyendo, noten algo. Dice la palabra de Dios, Jesús en su parábola, que estos que están en la orilla recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Y que así saldrán los ángeles y apartarán los malos de los justos y a los malos lo echarán en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esos ángeles que leíamos ayer, el cielo desean que trabajemos en complicidad con ellos. Esos mismos ángeles serán nuestros guardas, los mismos que nos abrirán las puertas del cielo. Esos ángeles serán aquellos que se encargarán de velar nuestro pie para que no tropiece. Serán los mismos de velar por nosotros en tan terrible tiempo para el mundo. Con esos ángeles hoy, mis queridos hermanos, necesitamos estar cada día más conectados. Cierro con esto. Dios no quiere tu destrucción. Dios no se complace en destruir. La Biblia llama a esa obra una obra extraña. Porque Dios no se deleita en eso, ni mucho menos. Pero Dios es amor y tiene un gran problema. Miren, yo comencé, es algo que he tenido que trabajar, ¿saben? Es algo que he tenido que trabajar y por lo que he estado tomando múltiples decisiones. Comencé a sentir tedio, fastidio por salir de mi casa. Se los cuento en hermandad. Sí. Hubo un momento donde reacciono y me doy cuenta que estaba perdiendo mucho de la vida de mi hijo. Y nació mi niña este año, principio de año. Es una belleza.
hermosa, chiquita. Y pues, no sé, mi apego es natural por mi hijo también, por supuesto, no aman los hijos. Pero con ella he entendido por qué Dios se refiere a nosotros, no como el niño de sus ojos, sino como la niña de sus ojos. ¿Sí me voy a entender? Porque pudo haber dicho el niño de mis ojos, pero dice de nosotros que somos la niña de sus ojos. Y yo comencé a sentir mucha incomodidad con el tema de las diferentes actividades que realizaba, muchas de ellas incansable en el marco en el que me encontraba, y han sido parte de las cosas que me han llevado a tomar profundas decisiones también, pero de mi familia. Llamo la obra y quiero seguir echando la red, pidiéndole al Señor que me asegure las escamas y la aleta. Pero he entendido que hay un ministerio que no puedo darle ni un segundo ni un tercer lugar, que hoy es primario, es mi familia. Comencé a sentir algo de tedio porque me estaba perdiendo la vida de mis hijos y es como lo que yo más amo y estoy lejos de ellos cada vez que tengo que predicar en un lugar o ir a tal parte o ir a tal otra parte. Pero eso me ayudó a entender un poquito parte del conflicto de Dios. Y te lo presento. ¿Qué es lo que Dios más ama? Nosotros. La niña de sus ojos. ¿Y qué es lo que Dios más odia? Lo que Dios más odia lleva dentro de sí, o mejor dicho, lo que Dios más ama, lleva dentro de sí lo que Dios más odia. ¿Entienden el problema? Complejo, ¿cierto? Es que aquello que Dios más ama, nosotros llevamos dentro de nosotros aquello que Dios más odia, el pecado. ¿Y por qué lo odia? Porque es lo que nos separa de nosotros. Porque todo padre desearía estar con sus hijos. Lleno de amor, desea estar con sus hijos, crecer, ver a sus hijos, disfrutar cada cosa de sus hijos. Y Dios no puede estar con nosotros como quisiera estarlo, porque si se nos acerca, si nos abraza, si nos toca, su presencia nos destruye, porque Hebreos 12:26 dice que Dios es fuego consumidor al pecado. Entonces Dios ha dicho, voy a sacar lo que yo más odio de dentro de aquellos a quienes yo más amo. Esa es la obra en la que se encuentra el cielo comprometido. Yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes del amor de Dios por nosotros, por ti como individuo, y de Jesús como que murió por ti como si no hubiera ningún otro pecador en la tierra. Pero Dios se encuentra en una obra desesperada, buscando sacar de ti eso que no le permite estar contigo. Si no lo puede hacer porque no se lo permites y Él respeta, entonces Él, por el bien de todo el universo, tendrá que destruir el pecado donde se encuentre. El tiempo se aproxima. Dios no desea la destrucción de nadie. Durante el tiempo de gracia, su Espíritu está induciendo a los hombres a que acepten el don de vida. Son únicamente aquellos que rechazan sus ruegos los que serán dejados para perecer. Dios ha declarado que el pecado debe ser destruido por ser un mal ruinoso para el universo. Los que se adhieren al pecado perecerán cuando éste sea destruido. Hoy hay una invitación solemne para ustedes, hermanos. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor hoy nos dice, yo quiero clasificarte a ti entre los de la derecha. Yo quiero asegurarme de que tú tengas aleta y escama. Yo quiero que mi sello protector esté sobre tu frente. Yo quiero sacar de ti, oh amor mío,
aquello que tanto odio y que si sigues albergando te destruirá. Y hoy yo acepto su voz y su invitación.